Bueno, nuevamente buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Y les pido si por favor podemos abrir la Biblia en el capítulo de Juan, en el libro de Juan, capítulo 12, del 37 al 40. Y vamos a ver lo que nos dice el Señor. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías: les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Esta lectura en el Nuevo Testamento nos hace recordar en la incredulidad de los judíos y sobre todo de los fariseos. El Señor Jesucristo ya había hecho muchos prodigios y aún así no lo creían. Nos habla que le había dado de comer a 5,000, que había convertido el agua en vino, y aún así no lo creían. Posiblemente no todos. Los más estudiados, los que conocían la ley, eran los más incrédulos. Y les voy a presentar a dos incrédulos: los incrédulos por ignorancia y los incrédulos por desobediencia. Y creo que nosotros en un inicio estábamos como incrédulos por ignorancia. ¿Por qué? Porque no teníamos conocimiento de Dios, no conocíamos de las Escrituras del Señor, no sabíamos a veces nada más creíamos en Dios, pero hasta ahí. Y como en la mañana les había comentado, una pequeña reflexión, lo que nos ha pasado en estos tiempos, de enero para acá, en estas 2 semanas, hemos pasado algunas cosas a veces para muchos complicadas, difíciles. En el mundo, ¿qué nos ha pasado? Ahorita tenemos una crisis de gasolina. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros le creemos a nuestros gobernantes. Pero por decir yo, que ya, y otros de mis hermanos que ya somos ancianos, pues hemos vivido muchos sexenios. Yo me acuerdo desde Díaz Ordaz, Echeverría, etcétera, etcétera. Pero hemos visto que nuestro país realmente no ha avanzado. Y sí ha avanzado, pero es a cuentagotas. Y hoy en este presidente muchos tenemos la esperanza de que cambie México. Las promesas de él han sido variadas, han sido múltiples, y esperemos que así sea. Por lo mientras, ahorita muchos de nosotros, ¿qué pasa? Si creían en él, comienzan a recordarlo, ¿no? Dicen: oye, ¿será porque a lo mejor muchos dependemos de nuestro carro? Y yo ahorita hemos tenido unos hermanos que vienen en la tarde y que van a tianguis, y ellos necesitan de gasolina para ir a vender sus mercancías, si no, entonces, ¿cómo sacan para comer? Sabemos que Dios provee, pero ahorita ignoramos qué pasa con ellos. Y esto hace que nosotros seamos incrédulos. Y la verdad, la política es así como la política es como de muchas promesas, también la justicia. Vemos que ministerios públicos, jueces, etcétera, etcétera, no cumplen con lo que debe de ser.
no son muchas veces justos. Y hay veces que son condenadas gente que no tiene la culpa, y eso hace que la gente pierda la fe en la justicia, pero en la justicia del hombre, no de Dios. Y también hemos visto que aquí también hemos tenido acontecimientos. Hemos tenido a dos hermanas que ha fallecido a una de mis hermanas, Betty, su papá, a mi hermana Fabiola, su mamá, y pues aquí con mi esposa, que mi suegra estuvo grave, estuvo a punto de un infarto cerebral, y gracias a Dios ella se pudo recuperar. Y por eso debemos ser agradecidos. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? Que cuando estamos en este tipo de situaciones, comenzamos a dudar del Señor, ¿no? Porque pues no me dejó mi mamá o no me dejó mi papá, y muchas veces comenzamos a dudar del Señor y muchas veces lo cuestionamos, le decimos que por qué se la llevó, que por qué no nos la dejó, porque nosotros somos egoístas y muchas veces hay gente que está tan enferma que ellos ya quieren descansar, pero nosotros con nuestro egoísmo por tenerla no queremos que suceda eso. Y pues gracias al Señor ha habido cosas, y en su palabra dice que debemos ser agradecidos en todo. Y todo es lo bueno o lo malo. No nada más cuando nos va bien, sino también cuando nos va mal. Pero esto ¿a qué nos lleva? A que comenzamos igualmente a dudar, a no creer en Dios, a pesar de venir a congregarnos y aprender de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque somos a veces muy débiles. Estamos como los fariseos. Conocemos, pero también luego a veces no creemos. Y ahora sí, hermanos, vamos a ver Hebreos 3, 7, 19. Si mi hermano Mauricio, ya que está aquí al frente, sí me puede leer Hebreos 3, 7, 19. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé contra aquella generación y dije: siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? ¿Cómo podemos ver? No pudieron entrar por causa de su incredulidad. Gracias, hermano. La mayoría de nosotros venimos de la incredulidad. Y otros nos hacemos por lo que hemos vivido y lo que nos ha pasado en el transcurso de nuestra vida.
Como les estaba comentando, muchas veces confiamos en el hombre. Y muchas veces el hombre no cumple ni su pacto, ni su promesa. Y muchas veces nos ha pasado acontecimientos, a lo mejor muchísimos a nosotros muy difíciles, que eso también nos hace no creer en el mundo. Porque el incrédulo es aquella persona que podemos calificar a quien no suele creer rápidamente en lo que escuche y observe, o en lo que considera que no está demostrado. El incrédulo, en definitiva, tiende a no creer. Por lo general busca pruebas o quiere analizar diferentes versiones para convencerse. En el ámbito natural nos damos cuenta que tenemos muchas razones para no creer en los hombres a causa de sus mentiras y de sus engaños. También se califica como incrédulo a quien carece de fe. Para este incrédulo no existe Dios, ni se producen los milagros. Estas personas, ¿cómo les llamamos? Ateos. Por eso su vida transcurre más allá de los mandatos divinos y sin esperar a que ocurra nada sobrenatural. En algunos casos, un incrédulo puede volverse creyente luego de experimentar o apreciar algo que no puede explicar desde la razón o la ciencia. Así deja de ser incrédulo para poder abrazar la fe. En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 10-17, nos dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Muchos de nosotros hemos llegado a esta iglesia o otra iglesia y muchas veces cuando oímos la palabra de Dios comenzamos a creer. Y cuando comenzamos a creer, llegamos para venir a convencernos que realmente es la palabra de verdad. Hemos oído de algunas personas que dicen: es que yo he ido a tal iglesia y la verdad no me convencen, posiblemente porque tienen otras ideas, otras formas de hacer un servicio. Pero hay gente que gracias a Dios ha venido aquí y les ha gustado, y eso es bueno. Vamos por el camino que Dios nos da. La incredulidad concierne al pueblo de Dios, a diferencia de la idolatría que caracteriza a las naciones paganas y que requieren una conversión a la fe. La existencia de incrédulos en su seno ha sido siempre un escándalo para todos los hombres de fe. La fe llega a nosotros cuando adquirimos conocimiento de la palabra de Dios. La falta de conocimiento de la palabra de Dios trae como el resultado a que no tengamos fe para recibir lo que necesitamos de Dios. Y una pregunta: ¿cuál es la cura para la incredulidad por ignorancia? Y esto lo vemos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. La palabra de Dios nos ordena: recita siempre el libro de ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Amén, hermanos. Algo muy fácil, ¿verdad? Hebreos 3, 7, 8. Por eso dice el Espíritu Santo: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Y esto lo vimos, y algunos vimos este pasaje en el Antiguo Testamento.
Cuando el pueblo hebreo había visto el poder de Dios y sacarlos de Egipto. Vieron que se abrió el Mar Rojo para que pudieran pasar. Cuando tuvieron sed, bebieron del agua de la peña. Cuando tuvieron hambre, comieron el maná. De día los protegía una nube y de noche la columna de fuego. No hubo enfermos, su ropa no se desgastó y tenían una promesa, la tierra prometida. Israel conocía cuál era la voluntad de Dios, pero a pesar de manifestar Dios sus maravillas y su poder, su pueblo se rebela. Y se revela en el desierto a través de falsos rumores y temores. También vemos en el Antiguo Testamento que Dios le dice a Moisés, manda a 12 exploradores. Moisés los escoge, los manda a ver la tierra prometida, regresan y de los 12, 10 mienten. Al pueblo les dicen que hay hombres gigantes. ¿Y qué es lo que pasa? El pueblo comienza a atemorizarse, comienza a tener miedo. Pero hay dos personajes, Josué y Caleb. Y le dijeron a toda la comunidad israelita, y esto lo vemos en los Números 14, del 7 a 11, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Son pan comido. No tiene quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Pero toda la comunidad hablaba de apedrearlos. La gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a creer en mí? A pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos. Y esto nos lleva a una incredulidad por la desobediencia. Los israelitas tenían conocimiento del poder de Dios, se rebelan y endurecen su corazón a pesar de saber los mandamientos, las leyes y los decretos de Dios. Y vamos a ver cómo se endurece el corazón de una persona físicamente. En la mañana les comentaba que muchas personas, sufren de arteriosclerosis, una condición seria de salud en que las arterias pierden elasticidad y llegan a endurecerse. Como resultado de esto, se disminuye la circulación y la persona puede llegar y estar en riesgo de un ataque cardíaco y morir. Hay muchas personas que sí salen de un ataque cardíaco, pero hay muchos que no. Pero peor que esto es el endurecimiento del corazón. Y esto es una enfermedad espiritual que Dios no le gusta, que Dios lo rechaza. Y aquí en las Escrituras nuevamente nos hablan de cómo fue endurecido el corazón del faraón. En el libro de Éxodo 4, 21, 7, 3, 9, 2 y 10, 1, 4 veces el contexto dice que Dios endureció el corazón del faraón.
3 veces en el mismo libro, Éxodo 8:15, 32 y 9:34, el contexto dice que el faraón endureció su propio corazón. Pero Dios no endurece el corazón de nadie. Y esta no es una contradicción, ya que Dios no hace acepción de las personas y que el hombre tiene el libre albedrío de escoger a quién servir. En su carta de Pablo a los Romanos nos dice 9, 17, 18, porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Así que, hermanos, hemos dicho desde un inicio que si Dios nos creó, igualmente nos dio inteligencia y que realmente no somos unos robots. Dios nos dio ese albedrío para aceptarlo o negarlo, para ser justo o injusto. Y eso es de nosotros, no es de Dios. Así que ahí está la balanza. Y vamos a ver unos ejemplos de cómo se puede endurecer el corazón hoy. Estaba diciendo las distracciones, el entretenimiento. Una de las cosas que a nosotros nos encanta es el entretenimiento. Llámese televisión, llámese computadora, llámese teléfono celular, un invento del hombre para distraernos más. Y hay muchas formas de entretenimiento que nos quita el tiempo para dedicárselos al Señor. ¿Sí? No santificamos ese tiempo. Agarramos muchas veces hasta nos picamos y ya son 1, 2, 3, 4 de la mañana y seguimos. ¿No? En cambio, cuando nos dicen hay que orar o hay que leer, nos cuesta trabajo. Y a veces nos cuesta trabajo dar 10, 15 minutos de lectura. Pero sí le dedicamos mucho tiempo a otras cosas. Los hijos, muchos padres somos tan abrasivos que le dedicamos todo el tiempo a los hijos. Y hay hijos que son muy absorbentes, ¿sí? Están para arriba y para abajo y los papás van detrás de ellos y luego, pero también hay muchos padres que son muy consentidores, entonces les dan mucho más tiempo de lo debido. Porque en lugar de mandarlos a dormir, dale chance un ratito más. Y así se la pasa. El cónyuge, el esposo o la esposa, el esposo que le encanta traer a su mujer como llavero por todos lados, o que le exige de más, y eso no permite que le den un tiempo al Señor. Los pasatiempos, el fútbol, los deportes, etc. Y como les decía en la mañana, tuvimos un hermano que le encantaba el fútbol, que una vez teníamos reunión de varones, y de veras, la televisión ahí, y nosotros platicando y él, pero metido en el partido. Nada más creo, pues le hicieron una pequeña llamada de atención y ya nunca volvió, ni hablar. El trabajo. Hay mucha gente que en el trabajo, desde que amanece hasta que anochece, está acumulando dinero, ¿no? Tanto tiempo, horas extras. Pero tampoco le dan tiempo al Señor. La diversión, otro tanto. Cada 8 días vámonos a las fiestas, a reuniones y con los cuates y toda la cosa, pero no le damos tiempo al Señor. Y esto frecuentemente evita que meditemos y nos relacionemos con nuestro Señor. Al no creer en la palabra de verdad, creemos más en las excusas y en las mentiras. El querer al mundo y amar el pecado solo nos esclaviza a las adicciones del mundo. Y estas adicciones es la lujuria, la mentira, el chisme, el orgullo, la vanidad y un corazón endurecido se aferra a seguir pecando, a seguir teniendo esta clase de adicciones. Ahorita cuando veo aquí el pueblo judío,
ya estaban acostumbrados, ¿no?, a comer, a que les dieran de comer, etcétera, etcétera. Y no soportaron. Por eso cada ratito renegaban. Así muchas veces, a veces nos pasa a nosotros. A veces Dios nos da, nos provee y renegamos. Por una cosa u otra. De todos modos, nosotros nunca vamos a quedar satisfechos. Porque muchos tienen mucho pelo, porque muchos no tenemos pelo. Porque muchos tienen el pelo chino, porque otros tienen el pelo lacio. De veras, nunca estamos conformes, ¿sí? No creer, según la etimología de la palabra hebrea creer, es no decir amén a Dios. Es rechazar la relación que quiere Él establecer y mantener con su pueblo el día de hoy. Pablo y la iglesia entera no habían tardado en llamar incrédulos o infieles no solo a los paganos, sino también a los judíos que no compartían la fe en el Señor. Hebreos 3:12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Y esta incredulidad no es más que la ausencia de fe. La incredulidad es una consecuencia del pecado. La incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. La incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. La incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Dios es hombre como nosotros, o sea, cuando lo reducimos a nuestra humanidad. Dios no miente ni tampoco engaña. A muchas personas se les hace difícil creerle a Dios porque piensan que Dios, el hombre, está cargado de faltas y de errores. En su segunda carta a los Corintios, Pablo nos recuerda, segunda de los Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y después de esto les voy a comentar o darles las características de un incrédulo. El incrédulo todo lo razona, aún los mandatos divinos de Dios. Es desobediente y la desobediencia es una consecuencia de la incredulidad. Es idólatra. Muchos viven en la idolatría porque nunca conocieron a Dios. Es ingrato. Le llama suerte a lo que recibió de gracia. Tiene que ver para creer. Ve los problemas más grandes que a Dios. Vive sin esperanza. Está agotado porque nunca descansa en el Señor. Siempre depende de sus propias fuerzas. Es inseguro porque confía en Dios de labios, pero no de corazón. Y no conoce la santidad. Y todas estas características nos ciegan y nos apartan del Dios vivo. Y hay un dicho muy popular que dice, yo como Santo Tomás, hasta no ver para creer. Yo cuando oía esto, pero nunca lo ligué con la Biblia. Pero resulta de que existe, ¿verdad? Y esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 24 al 29. La incredulidad de Tomás. Lo vamos a leer.
ya. Ándale. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que han visto y sin embargo creen. Y pues, hermanos, no hay que ser como Santo Tomás. Tenemos que creer, tenemos que tener fe. Y a través de las Escrituras, el Señor nos anima, Hebreos 3:13. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y a través de las Escrituras el Señor siempre nos anima y nos exhorta a edificarnos, a cuidarnos, a amarnos, a fortalecernos, a consolarnos, a orar, a servir para crecer espiritualmente como iglesia y como hijos de Dios. Si permitimos dejar trabajar y guiarnos por el Espíritu Santo, Él nos ayudará a soportar la tentación y el pecado. Y una de las responsabilidades como miembro del cuerpo de Jesucristo es animar a nuestros hermanos a permanecer fieles. La palabra exhortar quiere decir amonestar, animar o incitar a una persona a tomar alguna decisión o actuar de cierta manera. Se debe de ayudar a los hermanos a apartarse del pecado, ya que el pecado nos engaña y nos separa de Dios. Y en su palabra, en la segunda carta a los Corintios, nuevamente se nos anima. Este es capítulo 3, 11. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean del mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Amén, hermanos. Y esto lo debemos de hacerlo cada día, es decir, es una de nuestras responsabilidades más apremiantes como hijos de Dios. Eso no hay que pensarlo, que hay que hacerlo mañana, pasado, dentro de 1 año, 2 años. No, hermanos, esto nos lo pide el Señor, que lo hagamos hoy. Hebreos 3, 14, 15. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. Cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador, Dios nos une con Él y con todos los que son de Él. Somos parte de su justicia, de su muerte y de su resurrección.
Por eso le pertenecemos al Señor. Y a través de esto el pecado ha perdido autoridad sobre nosotros. Ya no somos esclavos, somos libres con nuestro Señor Jesucristo. Con el privilegio de ser participantes de Cristo viene la responsabilidad de ser fiel. Estamos en el deber de mantener la misma fe que tuvimos al nacer en la familia de Dios. De la misma manera que nacemos por la fe, también vivimos por Él. El pueblo de Dios perdió su bendición al no confiar en Dios, al no querer entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por sus temores y por su falta de fe, por ese corazón que ya habían endurecido. Al llegar a la frontera de Canaán, estaban en el deber de demostrar la misma fe que tuvieron al salir de Egipto. Dios les había comprobado que era más poderoso que cualquier rey terrenal. Israel, por los rumores de estos 10 exploradores, no creyó a Dios, desconfió y rehusó entrar a esta tierra prometida. Y perdieron el privilegio de disfrutar de lo que Dios les tenía preparado en Canaán. Nosotros como creyentes debemos de seguir confiando en nuestro Salvador. Recibimos la salvación por fe y la única manera de llegar a la meta es cuando confiamos en el Señor. Nos sometemos a su voluntad para ser obedientes. Estamos convencidos y firmes de lo que el Señor tiene para nosotros. Bendiciones. Entre estas bendiciones tenemos nuestra salvación y ser parte también de la familia de Dios. En la carta de los Colosenses nuevamente nos anima, son cartas de ánimo. Colosenses 2, 6, 7. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Y la otra vez les decía que la gratitud es agradecer, dar las gracias al Señor. Y pues, hermanos, unas cuantas exhortaciones para concluir. Primera, quítate la ignorancia, adquiere sabiduría y conocimiento a través de las Escrituras. Y como les decía, si ustedes piden, Dios les da. El amor y la sabiduría, Dios lo da con abundancia. No tenemos que estar con nuestros garrafoncitos para buscar a que nos den, ¿verdad? Dios lo da todo. Así como la gasolina, ahorita, que nos la dosifica. No seas como los fariseos, incrédulo. No le pidas al Señor señales y prodigios. Solo tú eres el responsable de tu corazón. Cuídalo y vive como le agrada al Señor. Si tienes proyectos, no olvides al Señor, cumple sus mandatos, prosperarás y tendrás éxito. No hagas a un lado la responsabilidad de animar y exhortar a tus hermanos en Cristo. Tener fe y no dudar de que formas parte con Cristo. Ya eres parte, eres miembro de su cuerpo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Perdón. Le doy. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quién juró Dios que jamás entrarían en su reposo? Sino a los que desobedecieron. Como podemos ver,
no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Así que, hermanos, no hay que ser desobedientes, no hay que endurecer el corazón y no hay que ser incrédulo. Vamos a orar. Gracias. Dios Padre bendito, nuevamente te damos gracias por nuestras vidas, Señor, porque sabemos que tenemos un Dios misericordioso que nos perdona. Pero la idea no es de que nos perdone, sino ya no volver a pecar. Porque tenemos conocimiento ya de ti, Padre, a través de tus escrituras, a través de la palabra. Ya no somos ignorantes, ya no somos esos niños pequeños que acabamos de nacer. Porque tú cada día nos edificas, Señor. Porque tú cada día nos das sabiduría. Yo te pido, Señor, que esta fe se mantenga firme hasta el fin, que la retengamos, que la reafirmemos, para que no quedemos a la deriva, Padre. Así que tenemos que hacer tu voluntad, Padre, para que podamos seguir en el camino. Gracias, Señor. Y oramos en el nombre de tu Hijo bendito. Amén. Gracias, hermanos.